¿Qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a nuestra segunda sesión síncrona de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Soy su facilitadora, maestra Mari Carmen Guzmán García, y es para mí un verdadero placer poder acompañarlos en esta noche lluviosa, pero como que rica para el estudio y para poder reflexionar y estudiar un ratito sobre la historia mundial. Vamos a analizar nuestras actividades, los recursos que tenemos en la plataforma, los recursos que podemos recurrir, a los cuales podemos recurrir para la elaboración de nuestras actividades. Cómo subir un archivo a la nube, cómo agregar la liga del audio, en fin, todas esas cositas que no podemos dejar de lado para llevar a cabo nuestras actividades y, mejor aún, dar un divertido recorrido durante el siglo XX. Sin más ni más, vámonos con nuestra presentación de PowerPoint. A ver, esta. Revisaremos el orden del día de nuestra sesión, que es lo que vamos a llevar a cabo, y el orden de esta. Iniciamos con la bienvenida de nuestro módulo. Revisaremos la dinámica de trabajo, la cual estoy segura ya conocemos, pero nunca está de más darle una revisada para tener bien presente el porcentaje, el valor que representa cada una de las actividades que trabajamos. Revisaremos cuál es el propósito de nuestra unidad 2. Revisaremos los recursos disponibles dentro de la plataforma para posteriormente realizar un análisis profundo y desmembramiento de nuestras actividades integradoras. Y así poder ver cuáles son aquellas alternativas que tenemos para la correcta elaboración de cada una de estas. Revisaremos el propósito de nuestro foro Aprendiendo, las actividades formativas de esta semana, y ahorita no hay actividad socioemocional. Cerraremos solucionando todas las dudas que puedan tener en cuanto a los contenidos o en cuanto al desarrollo de nuestras actividades. Como bien mencionamos, revisaremos nuestra dinámica de trabajo, recordando que el módulo consta de 4 semanas y las tenemos divididas de la siguiente manera. En las primeras 3 semanas, 2 actividades integradoras para cada una de estas, para un total del 42% de nuestra calificación, lo que significa que cada una de las actividades nos aporta 7 puntos a nuestra participación total, ¿sí? Cada una de estas actividades tiene un valor del 7%. En la semana 4, sabemos que tenemos un proyecto integrador a desarrollar, que tiene un peso mucho mayor, pues representa el 30% de nuestra calificación final. Y aquí vamos a trabajar de manera conjunta todo lo aprendido a lo largo de este módulo, ¿sí? Vamos a recapitular lo que realizamos. Hay que recuperar nuestras actividades, por eso guárdenlas bien, y nadie mejor que nosotros mismos para que al final de este módulo nos cuente qué es lo que hemos aprendido y revisar nuestras actividades. Ahora, ¿qué otras cosas tenemos que desarrollar? Nuestro foro de integración, también en semana 4, su participación de manera correcta nos puede sumar hasta 8 puntos. Nuestro cuestionario de autoevaluación, 5 puntos más. Habilidades socioemocionales, ya sabemos que son 2 cuestionarios. Uno lo trabajamos la semana pasada, que fue semana 1, y uno más lo vamos a desarrollar la próxima semana, en semana 3. Y la actividad en la plataforma a lo largo de todo nuestro módulo representa el... perdón. Están llegando más compañeros. Ok, nuestra actividad en la plataforma nos da 5 puntos más, es el 5% de nuestro promedio final. Ahora, nuestra evaluación. Por ahí recibí algunos mensajes, si estaba todo bien en sus entregas, si estaban bien sus actividades que me entraron el fin de semana. Recordemos que se tienen 72 horas máximo para poder ser calificadas cualquier actividad que entregamos entre semana 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Sin contar los fines de semana. Esto quiere decir que si entrego mi actividad el día lunes, 72 horas serán martes 24, miércoles 48, jueves 72 horas. Si la entrego el día jueves, el viernes son 24, el lunes son 48 y el martes son 72 horas. Por lo tanto,
si la entregas el día sábado o domingo, tengo hasta el día miércoles para poder evaluarlas. ¿Por qué? Porque el lunes me enfoco más en darles la bienvenida, estar recibiendo, atendiendo los mensajes, aplicar las extensiones que me sean solicitadas, escuchar sus solicitudes, así como revisar los recursos y poder generar la sesión síncrona que trabajamos el día de hoy. Entonces, si por ahí ven que si entregaron el sábado o incluso el viernes y aún no los he evaluado, hasta mañana, sin problema, ustedes podrán ver sus actividades calificadas. ¿Qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? Sabemos que tenemos 4 aspectos a considerar: el cognitivo, el actitudinal, el comunicativo y el de pensamiento crítico. El cognitivo es el que tiene mayor peso, nos da hasta 40 puntos, mientras que los otros 3, que son el comunicativo, el de pensamiento crítico y el actitudinal, cada uno representa 20 puntos. Yo siempre los voy a invitar, les voy a insistir y les voy a hacer énfasis en leer detenidamente la rúbrica o matriz de valoración que tenemos en nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque al hacerlo estamos conscientes y podemos ver exactamente qué es lo que debemos desarrollar. ¿Ya hice mi actividad? Bueno, voy a mi rúbrica, la leo, la reviso. ¿Ya incluí esto? Considero que estoy siendo reflexivo, considero que estoy incluyendo cada una de los aspectos que me está solicitando. Por ejemplo, en nuestra actividad integradora 3 de esta semana, que es Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. El aspecto cognitivo, que es el que tiene mayor peso, me dice que hay que elaborar una línea del tiempo en la que expliques claramente los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? La Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Si es una línea de tiempo, dejamos llevar la cronología adecuada para cada uno de estos eventos. Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y caída del muro de Berlín. Asimismo, hay que grabar un audio en el que argumentes claramente de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la configuración del mundo actual. ¿Cuáles son las repercusiones de un suceso que ocurrió hace más de 50 años en nuestra actualidad? ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a hacer? Este audio. Hay que subirlo a la nube y compartir la liga en el documento. ¿Sí? En el documento tú vas a agregar solamente la liga de este audio, otorgando los permisos adecuados para su consulta. Tú debes otorgar los permisos para que yo lo pueda leer. Si agregas el enlace y yo lo sigo, pero me dice que necesito permisos, entonces no lo estás haciendo, no estás otorgando los permisos y te va a bajar la calificación. También hay que realizar un cuadro comparativo donde muestres claramente las diferencias entre los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Eso es para nuestra actividad integradora. Aspecto cognitivo, 40 puntos. ¿Ya incluí todo esto? ¿O estoy elaborando una línea del tiempo en la que explico de manera general los antecedentes? O sea, no están como muy claros, son muy, muy generales y no estoy agregando todos los necesarios para poder entender la cronología de estos sucesos. Entonces, analicemos nuestras actividades, seamos nosotros mismos nuestros mejores críticos. Ahora, vámonos de lleno con nuestra unidad 2. El mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Tenemos una serie de sucesos que transformaron el mundo completamente. Un suceso desencadenaba otro. Vamos a revisar cuál es el objetivo de este. Analizar las causas, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La violencia derivada del conflicto. Comprender el surgimiento de un mundo bipolar. Conocer los procesos de descolonización en Asia y África. El proceso de desintegración de la Unión Soviética, URSS. Y las principales características de las dictaduras militares que se dieron en nuestro continente, en América, principalmente América Latina. Estos son los recursos que tenemos disponibles en la plataforma. Si me lo permiten, voy a apagar un poquito mi cámara para que no tenga... Es que me salió un mensaje donde tengo intermitencia en el internet.
Entonces voy a apagar mi cámara para que no tengamos ningún problema. Como les decía, estos son los recursos que tenemos disponibles esta semana para nuestra unidad 2, que es el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Las estrellitas representan las actividades que vamos a revisar, los recursos que vamos a revisar para cada una de nuestras actividades. Creo que me falló un poquito el color, este es azul claro y este es azul más fuerte, azul con gris, azul con amarillo. En nuestra primera actividad integradora, que es Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, y que nos dice, la Segunda Guerra Mundial países del eje contra los aliados, episodio bélico que marcaría la historia contemporánea. Hay que revisar más de estos temas en nuestro primer recurso, que se titula Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Obviamente los antecedentes de este suceso bélico, ¿sí? Vamos a ver cómo esta guerra surge como consecuencia de los problemas que se dan entre 1919 y 1939, como la crisis de los pactos internacionales de la Gran Guerra, asimismo el fracaso de la Sociedad de Naciones, la expansión de los estados totalitarios, la crisis económica mundial de 1929, la gran crisis del 29 conocida. Vamos a conocer sobre el conflicto tal cual. Veremos que la Segunda Guerra Mundial inicia un 1 de septiembre del año 1939. Había dos bloques. Uno se conocía como el eje Berlín-Roma-Tokio por las capitales de los países, que era Alemania, Berlín, Roma por Italia y Tokio por Japón. Perdón. Y el otro bloque se hizo llamar los aliados, que estaba conformado por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia. Dentro de este recurso podremos ver los antecedentes, lo que ocurre durante la guerra, así como las consecuencias políticas. Y también pueden encontrar una serie de referencias que ustedes también pueden consultar, así como buscar entre lo que ustedes gusten, siempre y cuando sean fuentes confiables. Por otro lado, tenemos Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. Es cierto, Latinoamérica participó en este suceso. Y la participación de los países de nuestro continente se consideró clave en la victoria de los aliados en el año de 1945. ¿Sí? Cada país participó de distintas formas y bueno, aquí van a ver cuál fue la participación de cada uno de estos. Incluso México participó y se declaró en guerra, en estado de guerra contra el eje, con el famoso batallón 911. Posteriormente, la violencia y genocidio judío, uno de los sucesos que desde mi parecer es uno de los eventos más catastróficos y crueles en la historia de la humanidad. Me parece increíble cómo el mundo entero se quedó viendo la manera en que trataban a un pueblo completo por diferentes razones, las cuales creo que no están justificadas en lo absoluto. Y principalmente el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial tiene causas en el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Es precisamente la hostilidad hacia el pueblo judío, que estaba basada en prejuicios nada más, prejuicios religiosos, raciales, culturales y étnicos. Y bueno, la verdad es que este antisemitismo tiene su origen a más de 2000 años. ¿Se imaginan tener 2000 años con este tipo de creencias? Yo creo que hoy en día nos parece completamente absurdo. Bueno, desde mi perspectiva. Después tenemos un PDF, ese fue el PDF, la violencia y genocidio judío. A continuación, desplazados y refugiados. Aquí los desplazados y refugiados ya no son los judíos, sino los mismos alemanes, que tras la derrota del eje
Berlín, Roma, Tokio, pues todos ellos tienen que empezar a migrar. La Alemania nazi se rindió el 8 de mayo de 1945 y a partir de esto, cientos de miles de civiles alemanes empezaron a regresar a su país. Esto se trató de una de las mayores migraciones de todos los tiempos. Y la verdad es que todos ellos no eran muy bien recibidos en ninguna parte. El siguiente que tenemos, las bombas atómicas en Japón. Si bien es cierto que las bombas atómicas fueron el elemento clave y que permitió la finalización o que concluyera la Segunda Guerra Mundial, también es un hecho que es uno de los inventos más catastróficos, diría yo, también, que puede generar el ser humano. Con una sola arma, matar a tantas personas y más allá de los que mueren, las repercusiones que tienen a nivel genético. Tenemos que las investigaciones para esta arma iniciaron en 1943 y estas fueron conducidas por Julius Robert Oppenheimer. Y en ella participaron los mejores científicos americanos y europeos. Ellos estaban aliados. Cuando se crea la bomba atómica, recordemos que una es lanzada en Hiroshima y otra en Nagasaki. Estas bombas tuvieron nombre. Una se le conoció como The Little Boy, que la llamaríamos como el chiquillo, The Little Boy. Y esta es la que detona en Hiroshima. Mientras que The Fat Man, o el gordo, por la forma que tenían estas bombas, es la que fue lanzada en Nagasaki el 9 de agosto. Bueno, esto es lo que vamos a revisar en este recurso. Y por último, la fundación de la ONU. Tras 2 guerras mundiales y de diferentes sucesos bélicos y conflictos a nivel mundial, surge la necesidad de crear una organización que regule la paz mundial. Y aquí es donde vamos a ver que se genera la Organización de las Naciones Unidas. Es cierto que desde 1941 las potencias aliadas proponían la creación de un nuevo sistema de cooperación internacional y para lograrlo intercambiaron cartas, emitieron declaraciones y se organizaron diferentes conferencias. Todo esto dio como resultado la fundación de la ONU, por sus siglas, Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ver cómo surge, los tratados, la Carta de las Naciones Unidas, cuáles son los propósitos, los estatutos y quiénes son los miembros de esta organización. Estos recursos que acabo de mencionar son los que nos van a apoyar a la primera parte de nuestra actividad integradora, que es la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Bueno, no la primera, sino la tercera, que es la primera de esta semana. Con esto vamos a realizar nuestra línea de tiempo y el audio. Ahora, para la segunda parte de nuestra misma actividad integradora 3, tenemos estos 2 recursos. El primero, que es un PDF y se refiere a la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Pues cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, 2 países clave que participaron con los aliados son Estados Unidos y la URSS. Irónicamente, estos 2 países representan a sistemas completamente opuestos, el socialismo y el capitalismo. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, estos 2 países empiezan a atacarse, pero no de manera como en una guerra, sino que con ideologías, uno se considera enemigo del otro y empieza una carrera armamentista, la cual de haberse utilizado, yo creo que habría sido una tercera guerra mundial mucho más catastrófica. Imagínense 2 países con bombas atómicas, la destrucción que se podría haber generado. Afortunadamente, no ocurrió nada, todo quedó en dimes y diretes y esto es lo que se le conoce como Guerra Fría. Yo se los digo de una manera muy tranquila, pero hay que ver todo lo que esto conllevó. Posteriormente, el Muro de Berlín. El Muro de Berlín, el cual se crea en el año de 1961. Una noche de agosto, día 13, familias fueron separadas, amigos quedaron divididos
por estar circulando o visitando algún lado específico de la Alemania. Deciden levantar un muro y no los dejaron regresar más. Tuvieron que vivir por años en ese lado de la Alemania. ¿De acuerdo? Entonces, este muro de Berlín también es un paso o un suceso que marca la historia mundial. Se crea en el 61 y se tira en 1989. Yo todavía recuerdo que estaba en la escuela y cuando salgo era una gran noticia saber que había caído el muro de Berlín, familias reuniéndose, amigos viéndose nuevamente. Obviamente en esa época no había celulares para estarse comunicando de una manera tan pronta como se hace en este momento. Con esto se marca el fin también de la Unión Socialista Soviética, la URSS, para dar paso a Rusia y otros muchos países que se han conformado después de esta caída del muro de Berlín. Por último, mundo unipolar. ¿A qué se refiere el mundo unipolar? Pues bueno, capitalismo, socialismo dejan de ser tan enemigos, Estados Unidos se vuelve potencia mundial y llegamos al neoliberalismo. Vamos a analizar todo esto. Y hasta aquí son los temas que revisaremos para la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Ahora veremos la segunda actividad, que es Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. ¿A qué se refiere? Primero, vamos a ver la descolonización en África y en Asia. ¿Por qué? Porque Europa durante muchos años estuvo ejerciendo presión y explotaron a estos países con el objetivo de obtener sus riquezas minerales y encontrar nuevas rutas marítimas que les facilitaran el comercio. Hoy en día podemos ver programas en televisión tales como el de La Corona, donde se habla de estos temas. Inglaterra, por su parte, tenía conquistado o ejercía poder sobre África y pues ellos les rendían tributo, sus recursos se los daban a Inglaterra, siendo que no pertenecían ni siquiera al país. A raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pues viene un proceso en el cual estos países en Asia y África buscaron su descolonización. Posteriormente, tenemos Tercer Mundo. Teníamos países que eran las superpotencias, ¿no? Y después de todos estos sucesos surge la expresión Tercer Mundo, la cual sigue tres acepciones. La primera es que es el conjunto de países menos desarrollados que en su mayoría se localizan en el sur del planeta. ¿Sí? Es el grado inferior de desarrollo de un país en relación con los de los países industrializados del norte. En nuestro continente hablaríamos de Canadá y Estados Unidos, son los del norte. De México hacia abajo, pues somos como los que pertenecemos al sur. En el otro lado del mundo, pues hacia el norte tenemos al continente europeo. Abajo de él encontramos Asia, África y más abajo Australia. También la tercera aserción, que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques, países capitalistas y socialistas. El tercer mundo es el conjunto de países no alineados a estos bloques. Son los que se les conocen como países tercermundistas o del tercer mundo. Y por último, dictaduras en América Latina. ¿Qué es lo que sucede en América Latina tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial? Aquí es lo que vamos a trabajar. Veremos cómo aquí en nuestro continente, países como México, Brasil y Argentina, pues lograron una diversidad productiva. Principalmente crecieron las industrias química, petroquímica, maquinaria y metalúrgica. Otros países como Chile, Colombia, Venezuela, Uruguay, pues desarrollaron la industria textil y así podemos mencionar otros tantos. ¿En qué se basa la dictadura y sus características? En que esta es un régimen político en el que el poder se concentra nada más en una persona o en un grupo de personas. No existe la democracia como tal.
Los puestos gubernamentales no se ganan por elección del pueblo, sino por la ausencia de partidos políticos o por la presencia de partidos únicos. Si solo hay un partido, pues solo él va a ganar y ya, o sea, ¿para qué hago que votes si yo voy a ganar? Entonces ya sigo teniendo el poder. Ante una dictadura, pues existe restricción en la participación de los ciudadanos. Sus líderes provienen del sector militar. Sí, están muy militarizado todo este proceso. Las fuerzas militares tienen facultades extraordinarias. No tenemos poderes como aquí el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y se instituyen leyes marciales. Vamos a ver el desarrollo de estas dictaduras, su legitimación, las formas de represión que tenían, como la censura, el exilio, el asesinato incluso, o hasta la tortura. Y vamos a ver cuáles fueron estas, así como su dictador, la duración que tuvieron y las características de cada una de ellas. Y hasta aquí mi pequeño resumen de los recursos que tenemos en la plataforma. Ahora, vámonos a nuestra actividad integradora 3, Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. ¿Cuál es el propósito de llevar a cabo esta actividad? Describir el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y analizar sus repercusiones en el mundo actual. Para poder realizar esta actividad, debemos saber antecedentes, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las características de la Guerra Fría. Generar cuadros comparativos. Elaborar líneas de tiempo, grabar audios y almacenarlos en la nube. Utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, hay que elaborar una línea del tiempo en la que incluyan los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Esa es una parte. Después, vamos a grabar un audio en el que argumenten con sus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Van a subir su audio a la nube y van a compartir la liga en el documento. Por último, van a realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. No olviden colocar las fuentes que utilizaron para realizar la actividad, guardar el documento y nombrarlo, empezando por sus apellidos, después su nombre y M10, S2, AI3. Las siglas para módulo 10, semana 2, actividad integradora 3. Su documento debe ser un procesador de textos .doc o .docs con un peso menor a 20 megas. Vámonos a un ejemplo de nuestra actividad. Y les activo la cámara. Parece que ya se regularizó mi internet. Actividad integradora. Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Empiezo con mi portada. Agrego el módulo en el que estoy, la fecha, y pues ustedes agregarán su nombre, nombre del facilitador. Siempre pongan portada en sus actividades. Y dice que en primera instancia hay que elaborar una línea de tiempo en la que incluyan los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Recuerden que una línea del tiempo se debe elaborar de manera ascendente. Es decir, si es vertical, el año más antiguo va abajo y el más actual va arriba. Si es horizontal, entonces el año más antiguo se coloca del lado izquierdo y el más reciente va del lado derecho. Nos apoyamos en imágenes y texto que describa el suceso que se da en ese punto específico del tiempo. Existen diferentes herramientas con las cuales podemos llevar a cabo una línea de tiempo. La más sencilla y la que comentaremos el día de hoy va a ser en PowerPoint. Ustedes van a abrir un archivo nuevo en PowerPoint. Y aquí, donde les dice que quieren, podemos escribir línea de tiempo. Y la buscamos. Y
PowerPoint, para estas plantillas debemos de tener en este momento conexión a Internet para que nos pueda mostrar las opciones, dado que seguramente no las tenemos descargadas. Una vez que la elijan, la descargan y ya la pueden trabajar sin conexión. Aquí podemos ver diferentes opciones de líneas de tiempo. Ustedes elijan la que más se adecue, la que más les llame la atención, la que ustedes quieran, para describir todos los temas que nos marcan las instrucciones. Voy a elegir, por ejemplo, vamos a hacer esta. ¿Ok? Y le digo crear. Aquí ya me da el espacio para poder agregar toda la información. Aquí elimino la imagen que tiene o sobre esta puedo agregar lo que yo quiera. Pero recuerden que vamos a ir del año más antiguo, ¿sí? Si empezamos con la Segunda Guerra Mundial y vamos a hablar de los antecedentes, la Guerra Mundial sabemos en qué año inició, pero ¿cuándo vamos a hablar? ¿Cuándo empieza o con los antecedentes? Hay que mencionar algunos antecedentes, ¿no? Entonces, seguramente nos iremos a 1929, por ejemplo, donde vamos a mencionar la crisis económica o también conocida como la Gran Depresión. ¿Sí? Y aquí en esta parte puedo poner algo del texto o aquí poner el título y aquí el texto. Muevo el tamaño para que sea más pequeño, agrego mis imágenes y realizo mi línea de tiempo. Pero no la vamos a mandar en PowerPoint. La voy a pegar en mi documento de Word. Si yo la trabajé aquí o en cualquier otra aplicación, asegúrense de descargarla como una JPG. Aquí yo ya la diseñé y le voy a decir guardar. Pero, ¿guardar cómo? Elijo la carpeta donde la voy a guardar. Sí, le pongo un título. Voy a ponerle Segunda Guerra Mundial. Pero no lo voy a guardar como PowerPoint, sino como un JPG. ¿Por qué JPG? Porque este es un formato de imagen, ¿de acuerdo? Y le doy guardar. Al decirle guardar, me va a preguntar qué diapositiva. Solo la diapositiva donde yo haya hecho mi línea del tiempo. Todas, solo es una. Entonces le digo que solo esta. Y me va a guardar solo esta. Me puedo ir a mi carpeta donde la guardé y ahorita fue en esta. Y aquí está mi imagen. Segunda Guerra Mundial. Ahorita voy a ocupar otra para hacerlo. Ya trabajé mi línea de tiempo, ya la convertí, la parte creativa, eso se los dejo completamente a ustedes. Ya me voy aquí. Yo ya había agregado esta, ¿sí? Pero imaginamos que no tengo ninguna todavía. Pero ya la hice en PowerPoint, ya la convertí a JPG, entonces le doy aquí insertar. Imágenes. Y voy a la que tengo guardada. Aquí, en módulo 10. Semana 2. Y aquí tengo mi línea del tiempo. Y le digo insertar. Y aquí ya me agregaría la línea de tiempo que yo diseñé en PowerPoint. Si lo hacen con otra aplicación, está muy bien. Tenemos que explorar otras. ¿Por qué les muestro estas? Porque hay un sinnúmero de aplicaciones. Entonces, dices, te enseño una, pero tú quieres trabajar con otra y estas requieren conexión en línea. Después las van a descargar, algunas son de paga y necesitan, bueno, como lo mencioné, necesitan realizar algún pago.
Entonces, estas son gratuitas. Es paquetería que tenemos en nuestros equipos. No requiere ningún pago. Y también es útil. Seguimos aprendiendo de la paquetería. Hay muchas funciones que no dominamos todavía, entonces podemos seguir practicando y aprendiendo. Ahorita voy a quitar esta y voy a dejar la que tenía. Recuerden, como esta, empiezo de izquierda a derecha, de manera ascendente. Aquí el año más antiguo, y hasta acá el más actual. Si es de manera vertical, debe ser ascendente. Aquí empiezo con el año más antiguo, este está incorrecto, aquí debería empezar desde 1919 y aquí arriba concluir en 1989. ¿Ok? Y hasta aquí la primera parte. Después, graba un audio en que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube tu audio a una nube y comparte la liga en el documento. Aquí yo agregué una imagen. ¿Por qué una imagen? Pues para que no se vea nada más una línea de letras que estoy agregando. ¿Ok? Entonces algo para decorarlo. Agregárselo a mi audio. Yo ya grabé mi audio. ¿Cómo lo hice? Yo agarré mi celular, ¿sí? Entré a WhatsApp y le mandé a mi hermana el audio, no de manera improvisada. Yo redacté lo que quería contar, cómo es que la Segunda Guerra Mundial repercute en el mundo actual. Para empezar, considero que Estados Unidos, al desarrollar la Segunda Guerra Mundial y dar la pauta para que se lograra la victoria de los aliados, propicia que tras la Guerra Fría y una carrera armamentista, este país quede como potencia mundial y ser hoy en día uno de los países con mayor dominio, sobre todo en el aspecto de los energéticos, llámese petróleo. Entonces, hilando mis ideas, las voy redactando, hice mi documento y después grabé mi audio. Entonces, como les digo, bueno, entramos a WhatsApp y a mi hermana le mandé el mensaje de audio. Después, abrí WhatsApp en mi computadora. No lo abro ahorita porque jala más banda y se alenta mi sesión. No quiero que pase eso. Entonces, yo abrí WhatsApp aquí en mi computadora, entré a la conversación con mi hermana y descargué el audio que le había enviado. Y lo guardé aquí en mis archivos. Pero mis archivos, yo tengo aquí mi carpeta de Google Drive. Les recomiendo ampliamente que descarguen Google Drive o bien OneDrive en sus dispositivos. Y ahí vayan trabajando, porque así, solo por guardarlos en esta carpeta aquí en su computadora, ya los va actualizando en la nube. Entonces, yo aquí tengo mi carpeta en Google Drive. Bueno, entré desde este atajo, pero si me voy aquí, es Google Drive. Tengo todo mi trabajo, prepa en línea. Tengo módulo 10. Si estoy en la semana 2, ¿dónde está mi material? Aquí está mi audio, ¿sí? Solo por estar aquí ya está cargado en la nube porque está dentro de mi carpeta de Google Drive. Y si yo aquí le doy clic derecho, le voy a poder pedir el enlace para poder compartirlo. Pero vean, como estoy en videollamada, por eso no abrí el WhatsApp, porque ocupa un poco de más banda del internet, entonces se pone un poquito lento. Pero esto generalmente se abre de manera inmediata. ¿Por qué se tarda más? Precisamente porque está en la nube. Aquí, Google Drive. Y le voy a decir compartir. Puedo copiar enlace en el portapapeles y luego ya copiarlo en mi documento. ¿Por qué no lo hago así? Porque primero debo habilitar los permisos. Por lo tanto, le digo compartir, aquí donde le di clic derecho a mi archivo, en Google Drive, compartir. Y ahorita me va a abrir otra ventana. ¿Cuáles son mis opciones para compartir? No se me duerman. Estamos esperando a que cargue. Carga, carga. Sí, nos abre esta ventana. Compartir archivos.
Y aquí tiene. Incluso aquí me dice cambiar las opciones de uso. Compartido de vínculos, haz clic en cualquier lugar del cuadro. Entendido. ¿Sí? Ahora, dame permiso. Ya lo entendí. Yo aquí ya lo puse a cualquier usuario de Internet que tenga el vínculo puede ver los elementos. Generalmente aparece como restringido. Quítate. Hay una disculpa por esta lentitud. Ya la dije entendido, pero no se quita. Cambiar. Aquí yo, al darle cambiar, me despliega las dos opciones. Restringido, solamente a quien el correo que yo habilite lo podrá ver. Vamos a cerrarlo. Y otra vez. Como les decía, solamente el correo que yo agregué podría verlo, pero es más fácil habilitarlo. No le vas a mandar la liga a muchas personas. Aquí le digo, cambiar. No sé por qué ahorita no está dejando. Me parece esta burbuja. Me hace quedar mal. A ver, voy a probar con otro archivo. Imaginen que este es mi audio. Estas son todas las imágenes que yo utilizaría para mi línea del tiempo. Ok, Google Drive. Compartir. Ya, entendido. Vean como aquí sí me aparece restringido porque este archivo nunca lo he compartido. Solo las personas que agregues pueden acceder a este vínculo. Yo lo quiero cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo. Le damos clic aquí y se los va a cambiar. Créanme que sí se los va a cambiar. No me deja. Está como lenta ahorita. Y le doy clic. Pero como no me deja cerrar esta burbuja de diálogo, a ver qué quieres que haga. Entendido. Quítate. Por alguna razón no me permite, pero bueno, ya vieron cómo. Y una vez que ya habilité los permisos, entonces ya puedo copiar el hipervínculo. Ya sea copiar el enlace en el portapapeles desde aquí o aquí mismo, si me dejara avanzar. Aquí aparece el enlace también y lo puedo copiar. No me deja copiarlo. No, ahí sí me hizo quedar mal, pero estoy segura que es debido a que estoy en la videollamada, trabajando mi Drive de manera simultánea. Pero aquí le dan cambiar y ya. Debe de estar aquí cualquier usuario. Eso es importante, cualquier usuario. ¿Por qué? Porque una vez que tengan el enlace, ahora lo voy a obtener desde el portapapeles. Aquí en Google Drive, copiar enlace en el portapapeles. Me voy a mi documento. Estaba aquí. Y aquí lo voy a pegar. Control V. Y me va a aparecer el enlace. Aquí ya lo tengo. Pero no solo con pegarlo, ya es un hipervínculo. Esta es la secuencia tal cual. ¿Cómo genero el hipervínculo? Lo selecciono, cuidando de que sea solamente esa parte.
Y aquí arriba, donde dice insertar, voy a agregar hipervínculo. En esta parte donde está como un mundo con un clip azul, digo hipervínculo. Y aquí está la dirección. Esta sí la puedo dejar. Bueno, no puedo. Esta así la debo de dejar, la dirección. Pero aquí en texto, este texto yo puedo modificarlo. Este y este ahorita son los mismos. Pero aquí arriba, donde dice texto, yo puedo escribir audio sobre consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en la actualidad. Y le digo aceptar. Aquí abajo en la dirección se quedó la misma. Aquí en el texto sí lo puedo modificar. Aceptar. Y vean cómo me lo cambió a color azul, escribe el texto y yo al pasar el cursor sobre él, me dice que es un hipervínculo. Entonces yo le doy control clic y me manda directamente al audio. Ya habilitamos los permisos, entonces ya podré escucharlo sin ningún problema. ¿Por qué agregué la imagen? Pues para que no quede así como solito nada más ese texto, ¿no? Hasta ahí la segunda parte. Y por último, realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Yo aquí me apoyé en PowerPoint. Esto, si bien lo puedo trabajar directamente en Word, es un poquito más complicado por el hecho de cómo se mueven. En PowerPoint tengo la facilidad de arrastrar con el mouse y ponerlos donde yo quiera. ¿Qué agregué? Cuadros en color azul, cuadros de texto con relleno azul para hablar sobre el capitalismo. Agregué la bandera y mencioné algunas de las características, que tiene respeto total a la propiedad privada, el mercado regido por la ley de la oferta y la demanda, establecimiento y estimulación de la competencia entre empresas, por mencionar algunas cosas. Del otro lado, agregué cuadros de texto rellenándolos en color verde y escribía la contraparte de lo que era el capitalismo en el socialismo. Desaparición de la propiedad privada en beneficio de la propiedad pública o colectiva. Mercado controlado por el Estado, los precios son establecidos por él. No existe competencia entre empresas, estas son propiedad del Estado. Y así sucesivamente. Este es mi cuadro comparativo entre el capitalismo y el socialismo. Agregué las fuentes que consulté. Y bueno, aquí recordando que hay que nombrar el archivo con nuestros apellidos, nombre, módulo 10, semana 2, actividad integradora 3. Por ejemplo, Hernández González Nayeli y la nomenclatura. Debe ser un documento en procesador de textos. Posteriormente a nuestra actividad integradora, esta no, la voy a cerrar, no quiero guardar los cambios. Si no tengo, aquí. Ahora nos vamos con nuestra actividad integradora 4, la segunda de esta semana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo de mi actividad? Reconocer los procesos de descolonización en Asia y África y las características de las dictaduras militares en Latinoamérica. Ok. Bueno, veo que están levantando la mano. ¿Alguna pregunta que quieran externar en este momento? Veo que levantan la mano. Leonardo. Bueno, vamos a dejarlo aquí y al final externamos las dudas. Los leo y les soluciono las dudas. Claro que sí. En nuestra segunda actividad de esta semana, vamos a reconocer los procesos de descolonización en Asia y África y las características de las dictaduras militares en Latinoamérica. Para poder realizar esta actividad, debemos saber los antecedentes y desarrollo de la descolonización en Asia y en África, así como las características de las dictaduras en Latinoamérica. También características del socialismo, hay que elaborar cuadros comparativos, buscar información fidedigna y utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Primero, vas a describir en una cuartilla, que es una página, el proceso de descolonización de Asia y África.
colocar los países involucrados, el desarrollo, la ideología, los antecedentes y las consecuencias. También vamos a elaborar un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. Y debemos considerar estos aspectos: país, dictador, jefes revolucionarios principales, el periodo que abarcó, el proceso, antecedentes y consecuencias. Hay que escribir en al menos 5 renglones una conclusión sobre similitudes encontradas entre los procesos elegidos en el punto 2, es decir, la comparación de 2 dictaduras. Colocar nuestras fuentes, guardarlo con la nomenclatura que nos solicita y que sea un documento .doc o .docs, procesador de textos, con peso menor a 20 megas. Y nos vamos al ejemplo. Tengo nuevamente mi portada de la actividad, título, módulo en el que estamos, fecha, y empiezo con mi cuartilla donde describo precisamente el proceso de descolonización de estos lugares que nos solicitan: Asia y África. Tenemos en realidad 2 continentes. Asia es un continente, África es otro continente. Sudáfrica es un caso particular en la colonización europea en África. En el siglo XVII, holandeses de profundas convicciones calvinistas se asentaron en torno a la ciudad del Cabo. Esta población se vino en conocer cómo los Afrikaneers y su lengua neerlandesa original evolucionó en la lengua Afrikaans. A partir del siglo XVIII, pese a la resistencia de los Afrikaneers, Sudáfrica fue cayendo bajo el dominio británico. ¿Se acuerdan que les platicé algo de Gran Bretaña e Inglaterra, el dominio sobre estos países? La discriminación racial se inició en el régimen colonial y en 1923 los británicos aprobaron diversas leyes que configuraban un país dividido en grupos raciales con diferentes derechos y organizados de forma segregada, la segregación racial. O sea, ¿te imaginas vivir en tu país como esclavo? O sea, no lo concibo, pero bueno, al estudiar, analizar y escribir este tipo de documentos, reflexionamos en todo lo que ha vivido nuestro mundo para no caer en prácticas similares y no permitir que nadie intente ejecutarlo nuevamente. Escribimos este proceso en al menos una cuartilla. Primera parte. Después vamos a elaborar un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. Hay que considerar estos aspectos: país, dictador o jefes revolucionarios, periodo que abarcó el proceso, antecedentes y consecuencias. Una forma muy sencilla, hace rato vimos un tipo de cuadro comparativo. Ahorita nos dicen exactamente qué es lo que voy a mencionar. Para mí es fácil agregar una tabla. Voy a comparar 2 dictaduras. Y voy a incluir... no, pero ahí no lo quiero. Me voy a posicionar aquí. ¿Ok? Es el aspecto que voy a mencionar: una dictadura y otra dictadura. 3 columnas. Aquí voy a poner los países a los que me hago referencia. Después viene el dictador, el periodo, antecedentes y consecuencias. Ay, pero así se ve muy triste, ¿no? Vamos a ponerle un diseñito. Vamos a elegir este en color naranja. Ahora, se me ocurre hablar sobre Argentina. ¿Ok? Vamos a hablar sobre Argentina. Y en la otra dictadura pongamos Bolivia. Aquí es el país, ¿no es así? País. ¿Qué más vamos a mencionar? El dictador. Ahora es el periodo que abarcó. Periodo que abarcó, antecedentes y consecuencias. Aquí se me ocurre que los quiero marcar centrados. Aquí voy en la presentación. Lo quiero centrado. Ok. ¿Quién es el dictador que tuvo Argentina? ¿Quién no ha escuchado de el dictador Perón? Juan Domingo Perón. ¿Ok?
En Bolivia, ¿quién es el dictador que se presentó? Pues tenemos a Hugo Basner. Déjenme checo se me olvida Basner. Estoy checando mi acordeón, perdón, chicos, pero bueno, todos podemos revisar los recursos. A ver. Sí, Banzer. Hugo Banzer. Ya tenemos al dictador. ¿Cuál es el periodo que abarcó cada una de estas dictaduras? Bueno, ponemos el periodo que abarcaron, los antecedentes y las consecuencias. Y esta es una manera sencilla de hacer nuestro cuadro comparativo. Aquí, ahí no necesito tanto espacio, acá es donde voy a escribir más. Ya se desproporcionaron, las marco y aquí puedo decir distribuir columnas y ya las pone parejitas. El diseño que ustedes quieran. Ya tengo mi cuadro comparativo. Agreguen toda la información. Y por último, hay que escribir en al menos 5 renglones una conclusión sobre similitudes encontradas entre los procesos elegidos en el punto 2. Como ejemplo, marco que las principales características comunes que encuentran los investigadores al estudiar estas dictaduras son su conformación en países con cierto nivel de industrialización, pues vimos Argentina, Brasil, o países en los que existía cierta estabilidad histórica en las formas democráticas. Estos son Uruguay y Chile. Yo aquí estoy mencionando varios, pero vamos a enfocarnos en aquellos que nosotros hayamos mencionado en nuestro cuadro comparativo. También podemos comentar sobre que han sucedido en un periodo de una amplia o intensa movilización de los trabajadores y los sectores subalternos en general. En fin, hay diferentes aspectos que de acuerdo a nuestra preferencia podemos enmarcar. Y hasta aquí nuestra segunda actividad. Agregamos nuestras fuentes, que es muy importante, lo guardamos con la nomenclatura solicitada, y la cargamos en nuestra plataforma. Y para cerrar nuestra sesión, ¿qué otras actividades tenemos? Nuestro foro Aprendiendo, que nos invita a reflexionar sobre los actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y en las dictaduras militares en Latinoamérica y comentarlo con nuestros compañeros. ¿Cuál es la necesidad de matar por el bienestar de otra persona? En fin. También en nuestras actividades formativas tenemos Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Háganlas. Si vamos a hacer una línea de tiempo, aquí vamos a ver cuáles son los puntos históricos que no podemos omitir en nuestra línea de tiempo. Porque si nos lo están preguntando aquí, es porque son de los más importantes. Ahora, los cambios de Asia, África y Latinoamérica. Actividad socioemocional no tenemos hasta la próxima semana. Y recordemos palabras de Gandhi, no hay camino para la paz es el camino, ¿para qué tener guerra? Gracias, excelente velada y esta frase, aunque en inglés, lo que se hace en vida tiene eco en la eternidad. Me voy a revisar sus preguntas. Dentro del chat. Ok, buenas noches, Lucía, bienvenidos. Luna. Ah, sí, gracias. Es que estaba yo ahí batallando con el Drive. Lo importante es cambiar los permisos y copiar el enlace. Ok. Leonardo, en el primer inciso de la actividad 3, ¿cuántas fechas deberían de ser de la Guerra Mundial, Guerra Fría y Muro de Berlín? Por eso los invito a revisar las actividades formativas, porque ahí nos da una idea de las fechas que no podemos dejar pasar. Yo, al hacer mi propia línea de tiempo, pues para cada suceso me voy al menos 5 fechas, como mínimo 5 fechas. Yo no voy a evaluar el número de fechas que ustedes agreguen. Voy a evaluar la capacidad cronológica y explicativa que ustedes desarrollen en su actividad. Es decir, ¿qué tan fácil es entenderlo?
esto pasó aquí en este año y detonó este evento y luego pasó esto. Y con eso puedo entender, o sea, sí, ya sé que yo ya tengo conocimiento, pero si fuera alguien que no ha leído todos los recursos y no sabe nada de este tema, al ver tu línea de tiempo, ¿entiende lo que pasó? ¿Por qué poner un mínimo o un máximo? Sí podemos explicar en mucho, poco, o podríamos explicar en poco, mucho y bien. Depende de cómo lo estemos haciendo. Si yo considero que un suceso histórico es importante y no lo puedo omitir, agrégalo, porque seguramente hace falta. Si lo ves y dices, como que no, pero está fácil y está... No, yo creo que sí es importante. Si tú lo estás dudando, seguramente no hace falta. Créanme que cuando nosotros nos evaluamos y nos criticamos, es la mejor manera de ir reflexionando y decir, yo creo que esto no va aquí. Pero cuando decimos, yo creo que no, pero pues ya va. Entonces ahí es cuando nosotros mismos nos estamos traicionando. Entonces, si me preguntas, dices, no me contestó cuántas, no te daría un número. Verifica tu actividad y que se entienda la cronología de los sucesos. Eso es lo importante. Bueno, Samantha, no hay dudas. ¿De cuánto tiempo tiene que ser el audio? ¿En cuánto tiempo podríamos explicar las repercusiones que tuvo la Segunda Guerra Mundial en nuestro mundo actual? Depende nuestra velocidad de hablar. Puedo grabar un audio en el cual lleve una voz pausada, crítica, reflexiva, mientras estoy pensando lo siguiente que voy a mencionar. Ahora, si yo ya redacté un texto en el cual voy a estar leyendo sin que se note que lo estoy leyendo, porque le estoy dando el énfasis adecuado y la entonación precisa a las frases que yo quiero expresar, entonces va a ser más fluido. Puedo dar la misma información en un audio de 1 minuto o incluso hasta de 1 minuto 40, con exactamente la misma información dependiendo la velocidad. Ahora, la información que se requiere o que me estás contando, ¿es factible? ¿Es verdadera? ¿Tiene significancia? Eso es lo importante. No me vayan a mandar un audio de 1 hora porque no acabo de evaluar. Tampoco de 30 segundos porque no creo que en 30 segundos alcancemos a contar lo que está pasando en nuestra actualidad como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Desde mi perspectiva, un audio que incluya todo puede ser hasta de 1 minuto. Depende de la velocidad con la que estemos hablando. ¿Ok? Más de 5 minutos yo creo que ya es demasiado tiempo para contar algo que puede ser muy, muy preciso. Las consecuencias son estas y estas y estas en mi cotidianidad, en lo que yo veo en el mundo actual. ¿Sí? La perspectiva del mundo no es la misma de todos, según lo que hemos hecho, lo que hemos vivido, lo que hemos estudiado. Entonces, ahí es donde vemos la gran diversidad que existe derivado de lo que vamos aprendiendo. Entonces, tiempo. Tampoco te voy a decir un tiempo, pero que no sea de 10 segundos, porque pues no, o sea, 30 segundos. Yo creo que al menos 2 minutos son suficientes para poder explicar lo que nos pide la actividad. Ahora, yo puse Paraguay y Chile. Claro, son 2 países que participaron en las dictaduras y sí tuvieron repercusiones, hubo crueldad, algunos de ellos tardaron más en salir, sus representantes son bastante conocidos, entonces me parece buena elección. Leslie, gracias, muchas gracias, excelente noche a todos, ya se despidieron, ok. Bueno, ¿alguna otra duda que quieran expresar a través del chat o encendiendo su micrófono? Estoy para escucharlos. Muy bien, parece que no hay más dudas. ¿Todo en orden? Ok. Me da mucho gusto que podamos haber compartido este espacio y que la explicación, los temas que trabajamos, el desmembramiento de nuestras actividades integradoras haya sido claro para todos ustedes. Los abrazo a la distancia, les deseo una semana llena de aprendizaje significativo para la vida. Sigo al pendiente de su situación, de sus mensajes, de las dudas que les puedan ir surgiendo.
Les deseo una excelente velada y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias y bonita noche. Hasta pronto. Buenas noches, gracias. Sí, a seguir cuidándonos. Claro que sí, eso es importante. Buenas noches.